Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y vamos a exponer las razones por las cuales un trabajador puede fijar la causal de terminación de un contrato. Hola, buenos días, mi nombre es Cristian Cepeda. Hola, buenos días. Mi nombre es Natalie Caballero. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Rincón. En nuestra presentación vamos a hablar sobre las causales de terminación del contrato de trabajo por parte del patrono al trabajador, donde tocaremos de forma muy general el concepto del contrato de trabajo, sus elementos esenciales, sus formas y las partes que hacen parte de este, para luego pasar a la explicación, descripción y nombramiento de las causales de terminación del contrato de trabajo. A lo largo del tiempo, en todo lo concerniente al tema laboral, una de las inquietudes que surge cuando una persona va a ser vinculada a una empresa u organización es el tipo de contrato que va a firmar y qué derechos y obligaciones se generan de este. Además de hablar sobre los tipos de contratos que existen, es necesario saber qué se considera de acuerdo con la ley laboral colombiana un contrato, además de no pasar por alto las entidades encargadas de vigilar y proteger todos y cada uno de los derechos y deberes surgidos de un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera patrono, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, se denomina salario. El contrato de trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo o Código Laboral, en sus artículos 22 a 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, su duración, terminación e indemnización en caso de que el despido sea injustificado. De igual manera, para todo empleador es obligación reconocer a profundidad la regulación del contrato de trabajo, ya que si llega a haber una incorrecta aplicación de la ley, esto puede conllevar costosos procesos laborales. Para que el contrato de trabajo se configure o se presuma, deben confluir unos elementos que dan lugar a la relación laboral que regula el contrato de trabajo. Esos elementos están definidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales son: actividad personal del trabajador, donde para que exista un contrato de trabajo, el trabajador debe prestar el servicio o desarrollar la actividad personalmente, de manera que no puede delegar a otra persona. La continua subordinación, donde el empleado tiene la facultad de emitir órdenes al trabajador y éste tiene la obligación de acatarlas en todo momento. La subordinación es el elemento diferencial que permite determinar la existencia de una relación laboral. La retribución, naturalmente debe existir una retribución, salario o remuneración como contraprestación de la actividad personal que el trabajador realiza para el empleador, y es un elemento común a otros tipos de contratos. Si en una relación de trabajo se dan estos elementos, estamos frente a un contrato de trabajo. Partes que conforman el contrato de trabajo: el trabajador y el empleador. El trabajador, como lo mencionamos en la parte general, se considera todo aquel que está bajo una relación de subordinación con el empleador y que se evidencia en el contrato de trabajo. Y el empleador, tenemos entonces que por oposición del empleador es aquella persona, ya sea persona natural o jurídica, que contrata los servicios de una persona que va a estar bajo su subordinación y quien a cambio del servicio deberá entregar una remuneración económica. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado acerca de los contratos laborales, procederemos a hablar sobre las terminaciones del contrato y las causales de este. El contrato de trabajo puede ser terminado ya sea por pacto expreso entre las partes o por una disposición legal, por una justa causa por cualquiera de las partes o unilateralmente sin que exista una justa causa. Asimismo, el Ministerio del Trabajo denomina justas causas a las razones que pueden ser usadas por el empleador para dar por terminado el contrato laboral, las cuales son especificadas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada es una de ellas. Acorde con esto, a continuación se nombran y se explican las diferentes causales de terminación de un contrato que se tienen en cuenta actualmente.
Primero, vamos a hablar de la terminación del contrato de trabajo por causa legal. Todo contrato puede ser terminado ya sea por pacto expreso entre las partes o por una disposición legal. El contrato puede terminar sin necesidad de que una de las partes lo haya incumplido y por consiguiente no se genera derecho al pago de la indemnización. Esto si la terminación obedece a una disposición legal y no a una decisión o comportamiento de las partes. Se afirma entonces que el contrato de trabajo terminará cuando se presenten cualquiera de las siguientes situaciones. Terminación del contrato por muerte del trabajador. La muerte del trabajador implica la terminación del contrato de trabajo por cuanto este contrato es personal, donde el trabajador está obligado a prestar sus servicios personalmente. Al fallecer, es materialmente imposible que pueda seguir prestando sus servicios. Al ser un contrato personal, el trabajador no puede ser sustituido por otra persona, por lo tanto, el vínculo jurídico no puede sobrevivir a la hora del fallecimiento del trabajador. Terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento. La terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento se puede hacer ya que en todo contrato bilateral y consensual puede ser terminado si las dos partes están de acuerdo y no exista una nulidad por vicio de consentimiento. Si existiera vicio de consentimiento, el trabajador puede demandar al empleador en caso de probar tal vicio, y el empleador puede ser obligado a indemnizarlo o incluso a reintegrarlo en la empresa. Terminación del contrato de trabajo por expiración de plazo fijado. Este aplica para los contratos de trabajo a término fijo que se terminan cuando vence el plazo acordado. No obstante, se considera que la expiración de lo pactado puede ser una causal para la terminación del contrato de trabajo, pero hay que tener en cuenta ciertas formalidades a cumplir, como es el requisito de la notificación por parte del empleador al empleado de que ya no va a renovar el contrato de trabajo y debe ser notificado con 30 días de anterioridad antes del vencimiento del contrato. Adicional a esto, en los casos en los que los trabajadores gozan de estabilidad laboral reforzada por vía jurisprudencial de la Corte Constitucional, se dictamina que la simple expiración del plazo no da lugar a la terminación del contrato de término fijo. La siguiente es la terminación del contrato de trabajo por la terminación de la hora contratada. Esta aplica para los contratos de trabajo donde la hora o labor determinada se extinguen al terminar la hora por la cual se firmó. Es un contrato que por su propia naturaleza no puede subsistir más allá de la existencia de la obra que lo motivó para ser generada. Terminación del contrato por liquidación o cláusula definitiva de la empresa o establecimiento. Si la empresa cierra, los contratos de trabajo se terminan por la imposibilidad material de seguir existiendo. Entonces se debe precisar que el cierre de la empresa o negocio es una causa que pone fin al contrato de trabajo. El empleador debe indemnizar a los trabajadores o al trabajador afectado porque así lo dispone la ley. Y por último, la terminación del contrato por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Cuando la empresa suspende actividades por más de 120 días continuos, se puede terminar el contrato de trabajo, pero esto se debe hacer con previa autorización del Ministerio de Trabajo y pagando la respectiva indemnización al trabajador o a los trabajadores
según los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es así porque el trabajador no tiene la culpa de las decisiones económicas y operativas que toma el empleador y, como se sabe, el trabajador no debe asumir ni compartir los riesgos del empleador, de manera que es otra de las excepciones a la regla general en la que se debe pagar la indemnización por despido injusto. Bueno, ahora hablaremos de la causal determinación de contrato con justa causa, basándonos en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, para hablar de la causal determinación de contrato con justa causa, primero lo haré por parte del empleador. Como primer punto estaría el haber sufrido engaño por parte del trabajador. Esto quiere decir cuando se obtiene algún tipo de provecho indebido. Y como ejemplo les puedo decir, digamos, los certificados falsos para su admisión. Como segundo punto estaría el mal comportamiento del trabajador en el entorno laboral, que esto sería, digamos, todo tipo de violencia, injuria, malos tratos, grave indisciplina, en los que el trabajador incurre, pues, digámoslo que en sus labores. No solo al empleador, sino contra miembros de su familia, el personal directivo, los compañeros de trabajo. Como tercer punto estaría todo daño material causado intencionalmente a las instalaciones. Podemos decir que esto es cuando se causa daño, digamos, a los edificios, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos y los objetos relacionados con el trabajo. También está la grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Como cuarto punto está la mala fe del trabajador y esta la podemos definir como todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en su lugar de trabajo. Luego está la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que pues posteriormente sea absuelto, o el arresto correccional sea a los 8 días. Luego está el bajo rendimiento del trabajador y se lo podemos decir que en relación con la capacidad del trabajador o con el rendimiento promedio en labores análogas y cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento pues del empleador. También está todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento, la renuncia sistemática del trabajador o aceptar pues las medidas, la ineptitud del trabajador para realizar sus tareas. Y ahora sí podemos entrar a hablar cuando el reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Como último punto estaría por enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, así como pues cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante máximo 180 días. El despedio pues por esta causa no podrá efectuarse sino hasta el vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Ya. Ahora hablaré la causal determinación de contrato con justa causa por parte del trabajador y como primer punto está el haber sufrido engaño por parte del empleador pues respecto a las condiciones de su trabajo. Como segundo punto está todo acto de violencia, malos tratos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera pues del servicio. Luego, como tercer punto, está cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer pues, actos ilícitos o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. Como cuarto punto están todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que ponga en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se llene a modificar. Como quinto punto está
el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales. Como sexto punto está la exigencia del empleador sin razones válidas de las prestaciones de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para cual se le contrató. Como último punto está cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador de acuerdo con los artículos 57 y 59 de este mismo código o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o en convenciones colectivas, también fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Por último, para aclarar, también dice que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra. En el momento de la extinción, la causal o motivo de una determinación. Posteriormente, no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos a este. En caso de la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa, se tendrá en cuenta las causales mencionadas anteriormente. Si la terminación unilateral del contrato de trabajo sea sin justa causa, se tendrá en cuenta que en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargos de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. La indemnización de la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa se realizará de dos formas. Para los trabajadores que devengan un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales, la indemnización sería de 30 días de salario si el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Si el trabajador tiene más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero. Ahora, para los trabajadores que ganen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, sería de 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. Si el trabajador tiene más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero.